Sucedió. Rebeca Fleitas es diputada legisladora de la Ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza. Rebeca, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Está bien? Todo bien. Bueno, ¿ustedes cómo están? ¿Los sorprendió también? ¿Sabían que esto podía ocurrir? ¿Cómo los agarró? Es un 50-50. Teníamos las encuestas que nos daban un 20%. Evidentemente le han errado, pero el voto popular en la... ¿Encuestas propias? ¿Milei hizo encuesta propia o no? Siempre tenemos encuestas propias nosotros, pero siempre hay una diferencia también con las encuestas que vienen de afuera y te daban el 20% y pasó lo mismo que en el 21. Sí. En el 21 le daban el piso del 7% Sí. y en las PASO sacamos casi el 14%. Y cuando se enteran ustedes, digamos, que estaban arriba de los 30 puntos, porque al principio el conteo empezó con un Milei en 33, 34 puntos. Cuando se enteran de esta situación, ¿qué pasa dentro del partido? Emoción porque pudimos ver reflejado lo que veíamos en la calle, que era la gente todo el tiempo diciendo que le iba a votar a Javier, pidiéndole que saque a la casta política, que cambie Argentina, y eso se pudo ver reflejado en las urnas. Ese es el eje. El problema ahora del peronismo es laburar sobre eso, porque la gente dice, hay que sacar a la casta política, hay bronca, pero la bronca en general está focalizada en el gobierno. La gente está votando en base al presente, no vota en base al pasado, lo dijimos hasta el hartazgo. Rebeca, te escucho. Dale, te escucho. Hay un tema de jóvenes. ¿Los jóvenes son los que lo han votado a Milei o ven que hay un trasvasamiento también etario ahí? Trascendió. ¿Trascendió? En el 21 cuando comenzamos sí era el foco etario era con los jóvenes. Sí. Hoy eso ha crecido porque los padres, los abuelos de esos jóvenes que comenzaron a seguir a Milei ya por el 2018, cuando él empezó a aparecer en televisión, hoy han decidido votarlo. Entonces ellos también han entendido que el cambio viene de una nueva posición política y ese espacio es La Libertad Avanza. Nosotros no tenemos gestiones políticas anteriores, recién en el 21 nosotros ingresamos a la política. Rebeca, ¿es una posición política lo que vota lo que se está votando en este caso o es la figura de Milei? Te lo digo en función de esto, de un dato objetivo, que es que cuando se presenta el espacio político en distintas jurisdicciones, sean provinciales, municipales, lo que sea, no logra la inserción que tiene cuando va Milei, digamos, cuando es la figura propia de Milei. ¿El espacio no depende mucho de ese liderazgo o de esa figura? Yo creo que hay un porcentaje que lo vota Javier y hay otro porcentaje de la población que vota las propuestas. Ajá. Porque Javier ha sido uno de los pocos que ha presentado un plan de gobierno, que ha dicho lo que va a hacer, cómo va a hacerlo, en cuánto tiempo. Y me parece que eso no es menor, porque él desarrolla un plan de gobierno de 35 años donde dice exactamente cómo va a desarrollar el plan de gobierno en el caso de que llegue a la presidencia. Entonces, sí hay un factor de que hay jóvenes que lo votan por ser Milei, la figura Milei, Sí. por la locura que él tenía cuando arrancó, y después está el grupo que lo vota por las ideas, por la propuesta, y ese grupo son más las personas adultas Sí. que ven que Argentina necesita un cambio y no quieren morirse y que sus hijos se tengan que ir del país. Vos sabés que en base a la propuesta que hablaba recién Rebeca, Cristina había dicho hay que presentar propuestas para la campaña, hay que presentar un plan de gobierno. ¿Por qué no lo pueden presentar al plan de gobierno, Robeli? Bueno, Rebeca, y de Bullrich, ¿cómo piensan disputar ese voto? El voto que tiene que salir a buscar, me imagino Milei, lo tendrán claro ustedes, es el voto que ha sacado Bullrich. ¿Cómo van a hacer? ¿Cuál es el mensaje? Bullrich es un claro ejemplo de lo que ha sido la copia del discurso que ha tenido Javier Milei. Lo vinimos viendo previo al 2021 y lo vimos con más fuerza ahora de muchos sectores de Juntos por el Cambio que empezaron a hablar de libertad, empezaron a hablar de orden, empezaron a hablar de status quo, empezaron a copiar las propuestas de Javier porque vieron que eso era lo que estaban midiendo. Entonces son sectores políticos que en realidad no tienen propuestas serias, sino que se mueven en base a las encuestas. Para eso que está diciendo Rebeca, es cierto. Con lo cual, había parte del sistema político que sabía perfectamente lo que estaba pasando. O sea, había una parte del sistema político que sabía que Milei estaba en esas condiciones. Nosotros tenemos mucha gente, digamos, conocida, digamos, en Córdoba, y nos pasaban los datos de los barrios más humildes. Lo dijimos al aire. Muchachos, en los barrios más humildes de Córdoba está ganando Milei. Arrasa Milei. Las encuestas pueden errarle por el 5, por el 6, por el 7% si las hacen mal. Pero nunca por el 30%, muchachos. Ese no es el margen de error en una encuesta científica. Claramente que las encuestas estaban recontra manipuladas, ¿no? Bueno, y ¿se esperan el balotaje con quién, Rebeca? ¿Qué es lo que dice Milei? ¿Con quién esperan dar el balotaje? Si es que llegan al balotaje. Lo estamos dando por seguro, pero están muy cerca de Bullrich. Yo creo que vamos a llegar. Y es muy probable que
con lo que dijo Javier ayer en el programa de Fantino, se pueda llegar con Massa, porque los votos de Larreta van a ir a Massa, no creemos nosotros que vayan a Bullrich. Y si vamos a la opción genuina que habla de las ideas de la libertad, la opción genuina es Javier Milei, no es Patricia Bullrich. Bien, vamos al móvil, vamos a nuestro móvil y vamos a preguntar a la gente. Hoy es un día de economía. Rebeca, te dejo la última parte a vos. Sí, a ver, el problema de Argentina es que ya la economía está dolarizada. Cuando asumió Alberto, el dólar estaba alrededor de 63 pesos, hoy está 730, o sea, es una locura. Y esto no es culpa de las elecciones, no es culpa de Javier Milei, es culpa de un gobierno que no ha sabido administrar la economía y culpa de un ministro de Economía que está más preocupado en su campaña presidencial que en ocuparse de llevar adelante la economía de un país. Gracias, Rebeca. Muchísimas gracias. Te escucho, Vero, dale, te escucho. Quería hacer una pregunta y aprovechar que está Dale, preguntale. Si dentro de la propuesta de Javier Milei está la posibilidad, creo yo que debería estar, de hacer un cambio constitucional. ¿Por qué lo digo? Porque muchas de las propuestas son contrarias a lo que dice la Constitución Nacional. Por ejemplo, cuando dice la barbaridad de la justicia social. La justicia social es una cuestión inherente justamente al desarrollo económico, que así lo propone la Constitución. ¿Pero qué entendemos cuando hablamos de justicia social? No lo sé, quiero Redistribución saberlo. de la riqueza, sacarle a uno para darle a otro. O sea, vos para darle a una persona tenés que vulnerar el derecho de otra persona a quitarle algo para dárselo a otro. Eso es injusto. Nosotros lo que proponemos es igualdad ante la ley, no violar derechos. Y el problema de la justicia social es que para igualar las condiciones, y en Argentina siempre es igual en condiciones de pobreza, le quitas al que trabaja para darle al que no trabaja. ¿Van a cambiar la Constitución entonces? No, nosotros no estamos hablando de una modificación a la Constitución. Bueno, señores, gracias, Rebeca, por haber venido. Muchísimas gracias, buenas noches.